Hola amigos de YouTube, ¿son nuevos en PowerPoint? ¿Están abrumados por todas estas herramientas y botones en el programa? ¿Necesitas crear tus diapositivas en la próxima hora, pero no sabes cómo? Pues has llegado al lugar correcto. PowerPoint es un programa sofisticado con toneladas de herramientas, pero no necesitas conocer esas herramientas y funcionalidades para crear tu próxima presentación. Solo necesitas conocer el 5% de PowerPoint para crear una presentación de impacto. En este video te enseñaré ese 5% para que puedas crear tu próxima presentación sin ningún problema. Así que sin más, comencemos y aprendamos PowerPoint. Por cierto, para hacerlo más simple, hemos agregado capítulos a este video. Solo necesitas colocar el cursor a lo largo de la línea de este video para encontrar exactamente lo que quieres aprender. Muy bien, ahora la primera pregunta: ¿cómo se abre PowerPoint? Es bastante simple. Así que vayan a la esquina inferior izquierda de su pantalla y le dan clic aquí. Y luego comienzan a escribir PowerPoint. Y mira que antes de que haya terminado de escribir la palabra completa, aparecerá esta opción para la aplicación de PowerPoint. Haces clic en esa opción y PowerPoint se abrirá. Por cierto, para este video estoy utilizando Office 2021, pero lo que voy a enseñarles se aplicará incluso si tienen la versión de PowerPoint 2007. Ahora, tan pronto como abran PowerPoint, verán una pantalla como esta para una nueva presentación. Sin importar qué versión de PowerPoint usen, aquí tendrás tres opciones. Una es la opción de iniciar una presentación en blanco. En segundo lugar está la opción de elegir su diseño con los temas de diseño. Y en tercer lugar, la opción de elegir sus plantillas. Si tu presentación no es una de tipo estándar en la que puedas elegir una plantilla y modificarla, entonces tienes dos opciones. Una es hacer clic en la presentación en blanco, o la segunda es hacer clic en uno de estos temas de diseño, que nos permite comenzar con una presentación de diapositivas interesantes. Para este tutorial comenzaré con una simple presentación en blanco. Ahora que hemos abierto PowerPoint, inmediatamente haré dos cosas. Lo primero que haré es fijar este programa en la barra de tareas. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Verán, la próxima vez que quiera iniciar el programa, ya no es necesario que vaya por aquí y escriba PowerPoint para abrir la aplicación. Todo lo que necesitas hacer es irte a esta barra llamada barra de tareas, das clic derecho en el icono de PowerPoint y tienes esta opción llamada anclar a la barra de tareas. Haces clic ahí y ahora PowerPoint estará en la barra de tareas. Entonces la próxima vez que quieras abrirlo, solo debes hacer clic en esto y PowerPoint se abrirá. Ahora, para continuar, lo siguiente que haré es guardar la presentación. Se sabe de muchos casos en los que una persona ha trabajado bastante en la creación de una presentación y no la guardó, porque accidentalmente cerró el archivo y perdió todo el trabajo. Y como no quiero que a ustedes les pase lo mismo, desarrolle el hábito de guardar la presentación desde el principio. Entonces, ¿cómo se guarda la presentación? Miren, nos vamos a la pestaña superior izquierda, hacemos clic en archivo y luego seleccionamos la opción llamada guardar como. Aquí elijan la ubicación donde desean guardar su presentación. En este caso quiero guardarlo en el escritorio. Así que voy a hacer clic en esa opción. Le damos un nombre. Voy a llamar a esto PowerPoint nivel básico. Y puedes ver que el tipo de archivo es presentación de PowerPoint, que es exactamente el formato que queremos. Simplemente presionamos guardar. Ahora, cuando vaya a la barra de tareas, le doy clic derecho, le digo mostrar el escritorio. Y aquí puedo ver mi presentación que se llama PowerPoint nivel básico. Entonces, la próxima vez que quiera abrir el archivo, solo necesito hacer doble clic en el icono y eso abrirá ese archivo específico.
Excelente, ¿no? La segunda tarea ya está hecha. Ahora que has llegado hasta aquí, es importante que conozcas algunas terminologías para que cuando busques algún tipo de ayuda en Google puedas entender las instrucciones. Así que aprendamos la terminología básica de PowerPoint. El panel grande que ves aquí en la pantalla se llama el área de la diapositiva. Luego el panel que ves a la izquierda se llama área de miniaturas. Entonces el área más importante en tu pantalla es esta área llamada cinta de PowerPoint. Y la cinta está formada por una colección de pestañas que se ven así. Y cuando haces clic en una pestaña, puedes acceder a una colección de herramientas llamadas grupos. Entonces, para resumir, PowerPoint tiene varias herramientas y dichas herramientas están ahí para una tarea específica. Y una colección de grupos se llama pestaña y una colección de pestañas se encuentra en una cinta. La franja que ves en la parte inferior, la cual tiene algunos comandos, se llama barra de estado, ¿ok? Esa es la terminología más básica que necesitas saber. Lo siguiente que voy a hacer es comenzar a crear la diapositiva que PowerPoint lo ha hecho extremadamente fácil para un principiante. Para comenzar a crear la diapositiva, solo tenemos que hacer lo que dice PowerPoint. Fíjense, aquí nos dice hagan clic para agregar título. Así que le doy un clic y escribiré el título de esta presentación. En este caso se llamará PowerPoint Nivel Básico. Ahora puedo ver que he cometido un error, pero siempre puedo hacer clic derecho sobre esto y elegir la opción correcta, tal como funciona con cualquier otro programa con el que estemos familiarizados. Puedes hacer clic en esto para agregar subtítulos y aquí puedo escribir el canal o el nombre del presentador. Y listo, ya tengo mi primer diapositiva, pero la diapositiva se ve muy aburrida y por supuesto que no quiere presentársela a nadie. Así que ahora veamos cómo podemos mejorar el diseño de esta diapositiva. Y para eso todo lo que necesitas hacer es ir a esta pestaña llamada Diseño. Y aquí tienen la opción llamada Temas. Los temas permiten agregar de una forma rápida un diseño profesional a tus diapositivas. Ahora fíjense lo que sucede cuando coloco el cursor sobre estas opciones de diseño. Déjame colocar el cursor aquí y puedes ver instantáneamente el resultado en esta vista previa. Mientras muevo el cursor a la siguiente opción, puedes ver el diseño aplicado automáticamente. Y claro que no solo tenemos estas opciones. Puedes hacer clic en el menú desplegable de aquí y esto abre aún más las opciones para que puedas agregar un diseño a tus diapositivas. Si les gusta alguna opción como por ejemplo esta, puedes hacer clic en ella e inmediatamente tu diapositiva se verá mucho más profesional. Una vez que seleccionas un diseño en temas, verás estas opciones llamadas variantes. Y estas son las variaciones del diseño que se eligió. Por ejemplo, si en lugar de este color naranja, quieres un color azul, un color verde, un color morado, lo puedes elegir. Déjame elegir este color azul y con esto estoy a un paso de impresionar a mi audiencia con la presentación de mi diapositiva. A continuación quiero agregar una nueva diapositiva para escribir mi contenido. ¿Cómo puedo hacer esto? Puedo ir a la vista en miniatura, hago clic por aquí, presiono Enter y ya con eso tengo mi nueva diapositiva. Si quieres una forma más tradicional para hacer lo mismo, puedes ir a la pestaña de inicio y aquí tienes la opción llamada Nueva Diapositiva. Ahora esto me lleva a lo siguiente. Quiero que notes cómo en ciertos botones aparece un icono y tienes un menú desplegable relacionado con ese botón. Cuando haces clic en esa opción, por ejemplo aquí para una nueva diapositiva tenemos este menú desplegable y puedes elegir cualquiera de estos diseños para tu próxima diapositiva. Entonces cada vez que elijas una herramienta y ves que esa herramienta tiene una pequeña flecha hacia abajo, justo a su lado, si la tienes puedes hacer clic en esa opción
y tendrás el menú desplegable. A propósito, en ciertos grupos puedes expandir para encontrar más opciones. Por ejemplo, déjame hacer clic en esto y pueden ver que en este grupo tenemos esta flecha. Cuando hago clic en esa opción, pueden ver que tenemos esta ventana que nos presenta aún más opciones. Pero ahora no nos confundamos con todas esas opciones. En este momento todo lo que quiero que recuerdes es que cada vez que elijas una herramienta, siempre intenta ver si pueden expandir las opciones para que puedas elegir la herramienta exacta que quieras. Muy bien, ahora volvamos a crear nuestras diapositivas y aquí quiero escribir los temas que voy a discutir en esta presentación. Entonces voy a hacer clic en el título y le voy a poner temas. Y aquí luego voy a agregar mis opciones. La primera opción será la pestaña Inicio. Presiono Enter y luego voy a hablar sobre la pestaña Diseño. Presiono Enter y después voy a hablar sobre las animaciones. Presiono Enter y por último voy a hablar sobre transiciones. Así que estos son los temas que voy a discutir en esta presentación. Con esto lo que hemos hecho es que hemos creado una de las clásicas diapositivas en cualquier presentación. Hemos creado una diapositiva con viñetas. Una típica diapositiva con viñetas que enumera elementos como este. Pero el problema es que estas diapositivas con viñetas suelen ser bastante aburridas. ¿Hay alguna forma para hacer que tus diapositivas se vean mucho mejor que estas diapositivas con viñetas? Claro que la hay. Déjame mostrarte cómo en PowerPoint tenemos esta increíble opción llamada Gráfico Smart Art. Así que fíjense lo fácil que es. Para convertir esta diapositiva de aspecto aburrido en una diapositiva visual, seleccionan todas estas viñetas haciendo clic y arrastran el cursor. Luego hago clic con el botón derecho y vayan a la opción llamada Convertir a Smart Art. Y aquí pueden ver que tenemos un montón de opciones. Déjame elegir la primera y ahora la diapositiva ya se ve mucho mejor. Otra forma de visualizar tus diapositivas es insertando imágenes. Déjame mostrarte cómo se hace eso. Me voy a la vista en miniatura, presiono Enter, escribamos tipos de frutas, el cual será el título. Ahora lo siguiente que quiero eliminar es este marcador de posición, así que voy a cambiar el diseño. Miren, puedo hacer clic derecho en cualquier área en blanco de la diapositiva, voy a esta opción llamada diseño y puedo elegir un diseño diferente. Ahora estamos en el diseño de título y objetos, lo cambiaré por esta opción llamada solo el título. Y ahora tengo el espacio disponible para visualizar mi información. La primera opción que tenemos son las uvas. Así que necesito insertar la imagen de las uvas. ¿Cómo haces esto? Vas a la pestaña llamada Insertar y aquí tenemos la opción llamada Imágenes. Haces clic en el menú desplegable como te dije anteriormente y puedes elegir Insertar imágenes desde cualquiera de estas tres opciones. La primera es este dispositivo que si ya has descargado la imagen de las uvas puedes hacer clic en esta opción. Si tienes una suscripción a Microsoft 365 tienes esta opción llamada Imágenes de archivo. Y si tienes una versión anterior de PowerPoint tendrás esta opción llamada Imágenes en línea. En este caso quiero buscar las uvas. Así que hago clic en este dispositivo y busco la carpeta en donde está la imagen. Así que voy a hacer clic en ella y le digo insertar. Ahora tengo la imagen de las uvas en mi diapositiva. Puedo hacer clic en esta imagen, mantengo presionada la tecla Shift, sostengo el clic y arrastro uno de estos puntos en la esquina para poder cambiar el tamaño de la imagen y poder colocarla por aquí. Ahora necesito etiquetar esto, así que nuevamente déjame ir a insertar y aquí encontrarás esta opción llamada cuadro de texto. Haces clic ahí
y luego hago clic en la diapositiva y obtendremos la opción de cuadro de texto y comienzan a escribir su etiqueta. En este caso son uvas. Ahora seleccionas esto, se van a la opción llamada fuente y si quieres cambiar el tipo de fuente puedes hacer clic aquí en el menú desplegable y puedes elegir alguna de estas opciones. Yo me voy a quedar con la fuente actual. A continuación, si quieres aumentar el tamaño de esta etiqueta, puedes usar esta opción que está aquí, donde la aparece en mayúscula. Déjame hacer clic un par de veces y fíjense que cuando hago clic en esto, pueden ver que el tamaño de la fuente aumenta y se refleja aquí en la diapositiva. Ahora voy a colocar esto por aquí y ya tengo la etiqueta para mi primer imagen. Déjame hacer esto de nuevo muy rápido. Ahora quiero insertar la imagen de las naranjas, que resulta ser la siguiente opción. Me voy a la diapositiva, insertar, imágenes, este dispositivo y aquí la selecciono, insertar. Selecciono la imagen, mantengo presionada la tecla Shift, hago clic y arrastro desde la esquina para que pueda cambiar su tamaño y luego la coloco justo al lado del anterior. Ahora si quieres ahorrar algo de tiempo, puedo copiar este cuadro de texto, lo selecciono, le doy clic derecho y elijo esta opción llamada copiar. Luego hago clic derecho en la diapositiva y elijo esta opción llamada pegar. Ahora puedo colocar esta etiqueta justo debajo de la siguiente imagen y puedo ponerle a esta naranjas y ya tengo la segunda imagen etiquetada. Ahora fíjense cómo se ve esta diapositiva en comparación con la anterior, y esa es la razón porque siempre deberíamos agregar imágenes y elementos visuales para que las diapositivas cobren vida. Ahora, para resumir, esto es lo que hemos aprendido hasta ahora. Aprendimos cómo abrir el PowerPoint, aprendimos cómo guardarlo, aprendimos sobre la terminología, aprendimos cómo crear una diapositiva haciendo clic y escribiendo nuestro texto, aprendimos a insertar una nueva diapositiva, también aprendimos a convertir una viñeta básica en un gráfico Smart Art y por último aprendimos a visualizar nuestra información insertando imágenes con su correspondiente etiqueta. Lo siguiente que querrás saber es cómo presentar tus diapositivas. Bien, para presentar tus diapositivas debes seleccionar la opción presentación con diapositivas. Para eso debes llevar el cursor hacia abajo a esta barra de estado y verás que tienes estos iconos. Y aquí vamos a ver que representan estos iconos. El primero que ves aquí, el cual está seleccionado de forma predeterminada, se llama vista normal. El segundo se llama clasificador de diapositivas. Y cuando haces clic en él, puedes ver todas las diapositivas de un vistazo. El icono número 3 se llama vista de lectura y realmente no se usa mucho. Para salir de esta vista puedes presionar Escape. La opción que usaríamos para presentar nuestra diapositiva es esta que se llama presentación con diapositivas. Seleccionan su primer diapositiva y luego hagan clic en presentación con diapositivas. Esta es nuestra primer diapositiva y para avanzar a la siguiente puedes elegir cualquiera de las opciones. Como puedes presionar Enter en el teclado, podrías presionar la barra espaciadora o podrías usar las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo. O también podrías presionar página hacia arriba y hacia abajo. Puedes usar la que sea más conveniente para ti. Voy a utilizar la opción más simple, que es presionar Enter. Y eso me llevará a la siguiente diapositiva. Para volver a la diapositiva anterior, puedo presionar página hacia arriba. Y eso me lleva a una diapositiva atrás. Así que déjame presionar Enter. Y esta es la segunda diapositiva. La siguiente diapositiva y la última. Ahora ya sabes cómo crear una diapositiva básica con viñeta. Sabes cómo convertir esto
en un gráfico simple usando SmartArt. También sabes cómo visualizar tu diapositiva usando imágenes y etiquetas. En este punto ya sabes más sobre PowerPoint que la mayoría de las personas. Ahora, para salir de la presentación con diapositivas, presionas Escape. Ahora, para ir a una diapositiva específica, le doy doble clic a la diapositiva y esto me llevará a la vista normal. Ahora llevemos nuestra habilidad al siguiente nivel, agregando una animación simple a nuestras diapositivas para que podamos mantener la atención del público. Aquí en esta diapositiva tenemos 4 elementos, que son 2 imágenes y 2 textos. Así que agreguemos una animación simple para mostrar un elemento a la vez. Para agregar la animación, todo lo que necesitas hacer es darle un clic al objeto que deseas animar. Vayan a la pestaña de animaciones y usaremos la animación llamada desvanecer. Como principiante no quiero que uses ninguna de estas otras opciones, que pueden ser bastante emocionantes. Quédate con la simple animación desvanecer. Así que tenemos nuestra primera animación en su lugar. Así que después de mostrar la imagen, vamos a mostrar la etiqueta. Así que déjame hacer clic en su texto y como quiero animarlo, presiono desvanecer. Luego hago clic en la siguiente imagen y presiono desvanecer. Selecciono su texto y luego presiono desvanecer. Y luego cuando vayan a presentación con diapositivas, haciendo clic en esta opción, verás que puedo presentar estos objetos con un clic. En el primer clic muestro la imagen de las uvas. Luego en el siguiente clic muestro la etiqueta correspondiente. En el siguiente clic muestro la imagen de las naranjas. Y luego la correspondiente etiqueta. Como pueden ver aquí, ustedes pueden presentar su información a su propio ritmo y pueden mantener la atención de la audiencia con una simple animación. Como dije anteriormente, si quieres salir del modo de presentación con diapositivas, presionas el botón Escape. Ahora, como último paso, para perfeccionar nuestras diapositivas, vamos a agregar transiciones, para que el movimiento de una diapositiva a la siguiente ocurra con un poco más de drama. Así que vayamos a la primera diapositiva, luego vayamos a la pestaña Transiciones y escojamos cualquiera de estas transiciones. Una simple transición que funcione bien en cualquier ambiente, y esa es la transición de barrido. Haces clic en esa opción y puedes ver que esta es la vista previa de la transición barrido. Una vez que selecciones la transición, te va a esta opción de aquí llamada aplicar a todas, que aplica la transición a todas las diapositivas, para que haya consistencia en la forma en que se mueven las diapositivas. Ahora, con la primera diapositiva seleccionada, vayamos a presentación con diapositivas. Y esta sería la primera diapositiva que se muestra. Ahora con un clic, vean cómo se muestra la segunda diapositiva, con una bonita transición. Simplemente agregando una simple transición, lo que aporta mucha profesionalidad a la apariencia de tus diapositivas. Y eso es todo. Ahora con todo este conocimiento, puedes crear una diapositiva básica e impresionar a tu audiencia. Recuerda siempre ir a archivo y presionar la opción de guardar para que puedas guardar tu trabajo. Si les gusta el contenido del canal, se pueden suscribir para que no se pierdan ningún video. Además, si apoyan el video con un me gusta, a mí me ayuda un montón. Espero que les sirva y nos vemos en el próximo tutorial.